¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Comenzamos con la información más relevante de este lunes 8 de mayo. Esta tarde los ministros echaron abajo la primera parte del Plan B de la reforma electoral, señalando que violaba el procedimiento legislativo. José Antonio Belmont, diste cobertura a toda esta sesión. Danos los pormenores. Pedro, te saludo con gusto. Pues bien lo dices, esta tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio el primer revés al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su reforma electoral conocida como Plan B. Este día en el máximo tribunal del país se decidió por 9 votos contra 2 invalidar las reformas a la primera parte de estas modificaciones de ley, en particular a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que se avaló el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien se reveló que hoy la Consejería Jurídica de la Presidencia intentó que no participara en la discusión y aprobación de este asunto al considerar que le faltaba imparcialidad, o que más bien era imparcial en este asunto. Pero si te parece, Pedro, escuchamos parte de lo que se vivió en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este lunes. Esta Suprema Corte está para servir a la sociedad, haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros. Desde mi perspectiva, se encuentran acreditadas múltiples violaciones al procedimiento legislativo, que al apreciarse en su conjunto, alcanzan una escala de tal entidad que afecta gravemente a la democracia constitucional mexicana. Parece que se privó a los diputados y diputadas, a todos, pero principalmente a los que pertenecen a los grupos minoritarios, de participar en un debate en condiciones de igualdad y libertad. Pedro, respecto a los efectos de la decisión de la Corte de este día, es importante aclarar que debido a que no se decidió si eran inconstitucionales o no las normas que fueron modificadas, debido a que los diputados y los senadores ni siquiera pasaron la primera barrera en cuanto al correcto procedimiento legislativo, los mismos legisladores, incluso el presidente, podría enviar una nueva reforma de ley en los mismos términos, en el mismo sentido, con las mismas modificaciones de ley, ahora que tendría que seguirse un adecuado procedimiento legislativo para que no se repita lo que ocurrió esta tarde en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero vamos a saber si alcanzarán los tiempos legales para que apliquen en las elecciones de 2024 como se tenía previsto. Y por último, también es importante lo que sucedió hoy en el máximo tribunal del país, porque deja un antecedente para la segunda parte del Plan B electoral, que, recordar a la audiencia, tiene que ver básicamente con una reestructura al Instituto Nacional Electoral. Y si hoy se eliminó por un procedimiento legislativo que fue inadecuado, también podría ocurrir lo mismo con la segunda parte del Plan B, pero estaremos al pendiente de ello en las próximas semanas, Pedro. Antonio, al pendiente. Estamos al pendiente. Este fallo de la Corte fue celebrado por la oposición. Por un lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, destacó en el Poder Legislativo que debe privilegiarse el diálogo y no el mayoriteo, como ha actuado Morena, mientras que el resto de los diputados señalaron que tras la invalidez de la primera parte del Plan B, el resto de la reforma electoral caerá pronto. Del lado del Senado, los legisladores advirtieron que tras la resolución de la Corte, el llamado Viernes Negro, cuando se aprobaron 20 iniciativas, tiene sentencia de muerte y que los procedimientos chafas, así lo llamaron, de Morena y aliados, acabarán en la nada. Este tema, por supuesto, esta resolución no cayó bien entre los morenistas. El coordinador de los diputados, Ignacio Mier, calificó la decisión de la Corte como un atropello al Poder Legislativo, acusó a la Suprema Corte de imponer un gobierno de jueces y convertir al Poder Judicial en activistas políticos. Por su parte, el presidente del partido, Mario Delgado, calificó de desafortunada la decisión de la Corte, la cual dijo es un atentado contra la división de poderes, mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que la Suprema Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. Remató su publicación con la frase: no hay de otra, plan C en las urnas. ¿Y cuál es la posición de la iniciativa privada sobre esta decisión? Tengo el gusto de saludar a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Gracias por su valioso tiempo, presidente. Sí, buenas noches, Pedro, qué gusto saludarte. Gracias por sus minutos. Cuéntenos la postura de Coparmex frente a esta decisión de la Suprema Corte.
Bueno, yo creo que vale la pena, Pedro, hacer como el recorrido de lo que ha sucedido. En primera instancia, recordar que el año pasado se presentó una reforma constitucional en materia electoral que no alcanzó la votación de 2/3 partes del Congreso, de la Cámara de Diputados, y por eso fue desechada. Pero ese mismo día que fue desechada se presentó este famoso Plan B, en donde pues no tuvieron oportunidad los diputados ni siquiera de leer la propuesta, y así fue aprobada. Posteriormente pasa también a la Cámara de Senadores y es aprobada sin seguir el debido proceso. En este sentido, pues Armex hicimos una alianza con colegios de abogacía, con la ANADE y con el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Juntamos abogados especialistas en materia electoral, en materia de democracia, de derechos humanos, de acceso a la información, y presentamos 2 amicus curiae, es decir, amigos de la Corte. Son elementos de lo que los abogados de estas 3 instituciones consideran que por razones por las cuales es inconstitucional el Plan B, y esa la entregamos para que los ministros y ministras de la Corte tuvieran estos elementos. Hoy celebramos, Pedro, que efectivamente simplemente por el hecho de no seguir el debido proceso haya sido desechado. Si bien es cierto que no entraron a fondo de si es inconstitucional o no, y esto abre la posibilidad de que se pueda volver a presentar, sí tendría que hacerse, en caso de que se vuelva a presentar, seguir el debido proceso. ¿Qué es lo que queremos desde la ciudadanía? Que cualquier iniciativa sea discutida primero en comisiones, se escuche a la oposición, se escuche a la ciudadanía, y en el Pleno pues haya esa discusión abierta y enriquecimiento. No es adecuado para la democracia que simplemente se apruebe por una mayoría que tiene el partido en el poder y sus aliados, sin la debida discusión y sin debida aportación de pues, fuerzas políticas de oposición. ¿Y consideran ustedes que la segunda parte del Plan B, la que se refiere a la reestructuración del INE, tendrá el mismo destino que esta primera parte? Bueno, esto les toca a los ministros y ministras de la Corte, y desde luego lo que ellos decidan está bien. Sí se crea el antecedente porque fue el mismo proceso que ahora se desecha por no haber seguido el debido proceso, que pudiera seguir la segunda parte, es decir, las otras 4 leyes que fueron publicadas en marzo de este año, seguir el mismo camino. Pero, insisto, esto es algo que le corresponde a los ministros y ministras de la Corte. Estaremos atentos a la resolución, pero desde luego que celebrar que a pesar de todas las presiones de uno y otro lado, pues lo que nos toca a los mexicanos es seguir lo que la Suprema Corte ha decidido. Su misión es precisamente revisar que las leyes no vayan en contra de la Constitución, no si están bien o mal, simplemente el que no vayan en contra de la Constitución. Y celebramos que en este ejercicio en donde los ministros y ministras libremente opinaron y votaron, pues finalmente se decida desechar porque no siguió el debido proceso. ¿Cuál es la posición de Coparmex, de la iniciativa privada, respecto a las presiones que están recibiendo justamente los ministros, las descalificaciones de si votan en un sentido u otro? Nos parece que en un país en donde queremos que avance la democracia, tenemos que respetar a las instituciones, y en este sentido a la Suprema Corte como una parte importante de la división de poderes, esencial para que avance la democracia, y que desde luego el Ejecutivo pues tiene esta posibilidad de presentar iniciativas. El Legislativo debiera discutirlas con todas las fuerzas políticas para enriquecerlas, para en su caso aprobarlas o rechazarlas, y finalmente el Poder Judicial y especialmente la Suprema Corte, la misión que tiene es exclusivamente revisar si esto va o no en contra de la Constitución. Y esto es algo muy importante porque no debe haber ninguna ley que pase sobre la Constitución o sobre los tratados internacionales que hemos firmado como país. Vaya posición, ¿no? Porque se habla de la división de poderes, de preservarla, pero horas antes la propia Consejería Jurídica de Presidencia había dicho que si se resolvía en contra de lo que se había propuesto, se estaría violando esta división de poderes, pero por otro lado, desde el propio gobierno se presiona para que se atiendan a algunos en particular. Entonces, una posición muy difícil la que viven hoy en día los ministros. Sí, y desde luego desde la ciudadanía, desde Coparmex, desde los organismos empresariales,
les decimos a los ministros que ellos deben actuar con completa independencia, que desde la ciudadanía apoyamos a la institución, apoyamos su trabajo y lo que ellos decidan lo vamos a acatar. Es decir, no es que tengan que decidir o que siempre decidan lo que quiere una parte o la otra. Lo importante es que aquello que decidan sea respetado por todos los mexicanos. Pues, presidente, le agradezco por estos valiosos minutos. Con mucho gusto, Pedro, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, igualmente. Pasando a otra información, este lunes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que por el momento no tiene pensado renunciar a su cargo para continuar con su promoción rumbo a la elección presidencial del 2024, pues dijo que aún tiene trabajo pendiente por cumplir en la capital y esperará el resultado del proceso interno de Morena. Además, consideró que las encuestas favorecen su movimiento porque reconocen el trabajo encabezado por el presidente. Agregó que ser mujer es una característica que la hace ver como un factor positivo ante el servicio público. Hemos crecido en las encuestas y por el momento no tenemos pensado renunciar, todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad. No es que estemos usando recursos del gobierno de la ciudad para estos viajes. Si acaso, en todo caso, me acompaña a veces Paulina, que como coordinadora de comunicación, pero además las invitaciones son como jefa de gobierno. Pero en mi caso, los boletos de avión son pagados por mí para que no haya pues ninguna utilización de recurso público. Esto en Morena. Mientras tanto, en el PRI, el Consejo Político Nacional llevó a cabo su sesión extraordinaria donde se concretó la extensión del periodo de Alejandro Alito Moreno como presidente del partido. Israel Navarro, cuéntanos. Querido Pedro, ¿cómo estás? Pues seguimos aquí a las afueras de lo que es la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional, donde al interior, en el Auditorio Plutarco Elías Calles, se está realizando esta sesión del Consejo Político Nacional, donde se está discutiendo la ampliación de mandato de Alejandro Moreno y de la secretaria general del partido, Carolina Villano. Los ánimos, Pedro, se han encendido toda vez de que se abrió el micrófono para debatir esta propuesta y las expresidentas del Partido Revolucionario Institucional, Dulce María Sauri, así como Claudia Ruiz Massieu, pues se manifestaron en contra de esta ampliación de mandato, la cual dicen viola los estatutos del partido. Sin embargo, prontamente obtuvieron una respuesta por parte de la diputada Laura Aro, así como de Maritza Jiménez, y los que también cerraron filas en torno a su líder nacional fueron los coordinadores del PRI, tanto en la Cámara de Diputados Rubén Moreira como en el Senado Manuel Añorbe, quienes se manifestaron a favor de esta ampliación de mandato, esto para evitar divisiones internas en el partido y sobre todo también, Pedro, para favorecer los recursos del instituto político, de este instituto político. Pero te invito, Pedro, a que escuchemos parte de lo que ha sido este diálogo que han tenido los priistas. Lo que necesita nuestro partido más que nunca es unidad, trabajo y soluciones. No necesita más discursos, necesita gente en la calle, sudando la camiseta, el arma más poderosa que tiene un priista es la lealtad. Pues Israel, estaremos al pendiente en cuanto finalice, se concrete ya algo, avísanos por favor para volver contigo. Claro que sí, Pedro, aquí estaremos al pendiente. Gracias. El lunes de Punto Medio tengo el gusto de saludar a Gabriela Jiménez, presidenta que sigue la democracia, Jacqueline Hinojosa del Partido Revolucionario Institucional, Marta Romo, diputada federal del PAN, e Israel Zamora, senador del Partido Verde. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muy buenas noches. Reanudamos la mesa que dejamos pendiente el lunes de la semana pasada. Han sucedido cosas en las últimas horas. Este fallo de la Suprema Corte que anula la primera parte del Plan B, pues sin duda ha sido lo que ha dado de qué hablar el día de hoy. Y me gustaría comenzar por este tema. ¿Cómo hay que interpretar este fallo de la Suprema Corte? Marta, comenzamos contigo. Sin duda alguna, creo que es una gran esperanza para todos los mexicanos el poder tener la certeza de que la división de poderes en este país todavía podemos confiar en ella y que cada quien haga lo que les toca. Y sin duda yo creo que es un gran ejemplo en donde la Suprema Corte les da la razón, justamente como lo platicamos en esta misma mesa hace 8 días, en donde el desaseo del proceso legislativo
sin duda alguna tiene que tener una consecuencia, y si traen los votos como ellos creen y traen el apoyo como ellos creen, ¿qué necesidad hay de que existan este tipo de alteraciones para el proceso legislativo? La Suprema Corte de Justicia hoy fijó un precedente muy importante con 9 votos a favor y 2 en contra, que va a quedar para poder fijar precedente para muchas otras sentencias, lo cual celebramos la independencia y el actuar de la Suprema Corte. Israel. Mira, yo creo que lo primero que debemos preguntarnos es si podemos confiar en la Suprema Corte de Justicia. Y eso es evidente que no. Los mexicanos no podemos confiar en que la Suprema Corte imparte justicia. ¿Por qué no? Yo creo que ha respondido a intereses particulares. Lo de hoy es, dicen que las amistades acaban, pero las complicidades no. Y evidentemente la mayoría de los ministros que votaron en contra de esta reforma democrática son ministros que pertenecían y que fueron designados en el tiempo de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Entonces, también es una realidad que responden a intereses privados. Por ejemplo, la ministra Norma, cuando fue designada, se presentó un amparo porque consideraban algunos que se había violentado el proceso legislativo en su designación. Y el juez de distrito que conoció, en ese momento resolvió que como juez no podía resolver respecto del proceso legislativo, porque sería interferir en las facultades de otro poder constitucional. Es una paradoja que ahora esa ministra, presidenta, que fue elegida y en la cual se determinó que un juez no podía determinar respecto de la legalidad del proceso legislativo que la llevó a la Suprema Corte de Justicia, ahora sí meta mano e interfiera en las facultades de otro órgano. En un momento más pasamos a sus opiniones. Solo me gustaría preguntarle, si la decisión hubiera sido al revés, ¿sería la misma narrativa? Pues mira, yo creo que la Suprema Corte evidentemente tiene que resolver de un tema que era democrático, que era la Ley General de Comunicación Social y también la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Y la resolución evidentemente interfiere. Los argumentos en contra son respecto de la supuesta deliberación que se debió de llevar a cabo en el Poder Legislativo. Claro, en el proceso que se debió haber llevado. El problema, ¿cuál es? Que ellos determinan que no fue así, que no se agotó debidamente ese momento de deliberación. Sin embargo, queda en ellos ahora determinar cuándo se agote y cuándo no. Claro. Gabriela. Bueno, hablando del tema del principio de división de poderes, como decía Marta, pues precisamente este principio de división de poderes prohíbe a la Suprema Corte establecer requisitos adicionales a los que ya están establecidos en el trámite legislativo, como bien dice el senador. Además de que en la Constitución esta facultad está expresamente reservada para el Congreso de la Unión. Y hablando del tiempo de deliberación, en la Cámara de Diputados, la discusión del Plan B duró más de 5 horas y media. En la Suprema Corte, los ministros tardaron 2 horas en resolver. Porque hay estudios anteriores, Gaby. Por eso nosotros decimos, no confiamos en estos ministros de la Suprema Corte. Y sabemos que la ciudadanía tampoco. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la reforma electoral, el Plan B, lo vimos por muchos meses. La gente aprobaba el Plan B en su mayoría. Y vemos cómo estos ministros, pues desde que llegó Norma Piña, descongelaron las cuentas de García Luna. No son ellos. Sí, no, son descongelaron las cuentas de García Luna. De hecho, no, ellos no son. Absolvieron también a Rosario Robles. Tampoco fue ella. Sí, claro que sí. Hay que estudiarnos de Derecho de la Suprema Corte de Justicia porque la gente las tenga una serie de acciones que están generando que la ciudadanía pierda la confianza en la Suprema Corte. Sí, te voy a decir en quién no confiamos en la Suprema Corte. Y de hecho es gracias a Morena por presentar 2 ministras que ya forman parte de la Suprema Corte, y una de ellas está acusada de 2 plagios, de su título como profesionista y de su título como maestría. Ahí sí desconfía de esa ministra, que ha votado, obviamente, a favor de todo lo que le ha dicho Andrés Manuel López Obrador, que es su jefe. De ella sí desconfiaría. De los otros, no se confundan y no se equivoquen. La única jefa de la Suprema Corte y de los ministros es la Constitución. Y les quiero recordar y citar a su líder: nadie y nada por encima de la Constitución. Y hoy hubo ministras y ministros valientes que hicieron su trabajo y defendieron la Constitución, nada más. Que no los engañen, porque nada más quieren engañar a la gente diciendo que los ministros son corruptos, cuando los corruptos
son otros. Vamos a otro tema que tiene que ver justamente con el rol de los ministros y les pediría que fuéramos concretos para poder ir avanzando en lo que hay que platicar. ¿Es válido, Marta, que se ataque a los ministros por el sentido de sus votos? Hoy incluso se trató de impedir que el ministro Pérez Dayán hiciera su trabajo por falta de imparcialidad. Esa es la parte súper grave, Pedro, que yo creo que cuando gobierno, en este caso federal, el presidente de la República, algo no va de acuerdo a lo que es su discurso, entonces todos son traidores a la patria y todos son vendidos y todos lo que hacen está mal. Lo que estamos discutiendo en esta reforma, para la gente que no lo sabe en el contenido, es justamente la prohibición, en este caso, del exceso que hay en las mañaneras. Ese fue el contenido que hoy se echó para abajo, que justamente un funcionario público no pueda pararse a denostar y a decir todo lo que se le ocurra de una persona sin consecuencia. Eso es justamente lo que le dijeron al presidente el día de hoy, que no se puede, y justamente es lo que le molesta. Y por otro lado, es que en las campañas políticas el presupuesto público se pueda utilizar para llevar el voto hacia sus trincheras. Pues claro que les va a molestar, y claro que todos los ministros van a ser traidores a la patria y van a hacer todo lo negativo que se le ocurre al presidente de la República. Pedro, de lo que se les acusa es de falta de congruencia. Por ejemplo, Alberto Gelacio Pérez Dayán hoy acusó que no se había respetado el proceso legislativo cuando en el 2013 se aprobó dos reformas muy importantes: la reforma energética, que entregaba los recursos energéticos a privados, y la mal llamada reforma educativa, ¿no? Y en ese momento hubo fast track, se aprobó en fast track y ni siquiera se turnaron en comisiones. O sea, era el mismo supuesto en ese momento cuando se refería a una reforma. Recordemos que él fue propuesto también por Felipe Calderón. Entonces, evidentemente hablamos de falta de congruencia ahí. Pero además está el caso del ministro Luis María Aguilar, cuyo director general de Bienes Inmuebles y de Mantenimiento de la Suprema Corte de Justicia se le encontró en su vehículo casi 3.4 millones de pesos en efectivo. Cuando llega el nuevo presidente, o sea, porque obviamente era su director general, cuando llegó el nuevo presidente lo suspendieron por 20 años de realizar algún cargo público. Eso fue. Además, también las salas, por ejemplo, la incongruencia que hay. Cuando estaba este ministro, Luis María Aguilar, hacían una sala oral por 200 millones de pesos. Actualmente se hacen las sucursales del bienestar por 3.4 millones. O sea, 58 sucursales se pueden hacer actualmente con lo que hacía este ministro. Evidentemente están hablando él hablaba de dignidad democrática. ¿Y para qué quieren sucursales del bienestar si no funcionan? Pueden alimentar dignidad. ¿Para qué quieren sucursales del bienestar? Hablan de dignidad y están defendiendo una ministra que plagió sus títulos universitarios. Eso no es tener dignidad, está ocupando un lugar que no le corresponde. Y el PRI ha robado por más de 100 años, Gaby, de verdad. Es neta que saques ese pues tema sí, ahorita. Claro que es lo único que saben decir cuando no tienen argumentos, todo lo que es que Gaby repite. Pedro, si me permites, otro caso de incongruencia, para que veamos quiénes son los que votaron en contra de esto. El ministro Jorge Rebolledo, Le vamos a dar otras frases, Pardo Rebolledo, cuando era magistrado en el Estado de México fue cuando sucedieron los hechos de Atenco. Y a él se creó una comisión para ir a investigar. ¿Y sabes qué dijo cuando resolvió? Que la Suprema Corte de Justicia no podía intervenir en los actos de otro poder de los constituyentes. Nadie por encima de la Entonces, ¿cómo es posible? Es una incongruencia. ¿Y tu magistrado Patito? Evidentemente los ministros... Nada más hablemos una persona a la vez, porque luego no se entiende para el auditorio. Que le explique a la gente. Yo solo que está explicando a todos los ministros que expliquen lo de la ministra. Después nos platicas de Alito y las diputadas. A ver, pasemos al tema. ¿Es violencia de género? ¿Acaba de violentar a todos los diputados otra vez? Es violencia política de género y está grabado otra vez. Qué pena, Gaby, que estés violentando a las mujeres. En el programa pasado... Tú explícanos sobre Alito primero. No vamos a repetir eso, porque eso es violencia política de género, está grabado y qué lamentable. Vamos a lo que fue la reacción por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto, ante esta resolución. Mencionó, viene ahora el plan C en las urnas. Pero dado los tiempos electorales de Coahuila y Estado de México, ¿no cae esto, Gaby, en una violación a este proceso electoral, el inferir el voto mediante un plan C? Bueno, definitivamente la gente y toda la gente que nos está viendo en estos momentos sabe que en México hay dos proyectos de nación. El proyecto que ve por la gente, por el pueblo, que combate la corrupción, el proyecto que ve por todas y por todos, y el proyecto del PRIAN, que se ha dedicado por más de 100 años a saquear, a robar,
hacer fraudes electorales y evidentemente la gente por como eso, Tío, como Martina, precisamente por eso Felipa, la gente en estos momentos le está dando todos sus votos Andy, a Morena. Precisamente por eso en estos momentos Morena gobierna 22 estados y precisamente por lo mismo en este junio vamos a ganar el Estado de México y Coahuila, porque la gente está viendo lo que ustedes representan, que es al PRIAN. Jackie, esta resolución, este precedente, ¿se podría llegar a imaginar como el destino que tendrán las iniciativas que se aprobaron en el llamado por la oposición Viernes Negro del Senado? A ver, aquí vuelvo a repetir, lo que definió la Suprema Corte es que se respetara la Constitución, y en eso respetar la Constitución y las leyes era que se respetara el proceso legislativo como debe ser, con consensos, con mesas, con las comisiones de cada una de las iniciativas que se presenten, y es lo que queremos, nada más, que se respete el proceso legislativo, porque al final del día, les guste o no, porque aparte tuvimos más votos, la oposición, de hecho 22 millones ante 21 de ellos, que pues obviamente se escuchen a todas las voces, porque les guste o no, representamos a todas y a todos los mexicanos y tienen que escucharnos a todas y a todos. Pedro, senador, ¿habrá otra iniciativa de reforma? ¿Hay la posibilidad de poder hacerlo? ¿Se deja la puerta abierta siempre y cuando se cumpla con el debido proceso, no? El debido proceso se cumplió. No. La Suprema Corte se ha convertido no en una Suprema Corte de Justicia, sino en la Suprema Corte de la Borgoña de la nación, como esta corte de los Borgoñes, de los duques de Borgoña, que era fastuosidad, lujos. Es el único órgano que no se ha modificado desde que inició la transformación. ¿Por qué? Se blindaron y hoy pagaron una factura que le debían a la oposición, que les permitió seguir disfrutando de sus salarios superiores a los del presidente, sus camionetas blindadas. Todo eso creo que fue el pago de una factura. Pero ahí hay un tema interesante, porque a ver, se habla mucho de la división de poderes y que se respete, y se habla tanto de su parte como de su parte. Pero mientras tanto, las acciones pareciera que intentan jalarlos y vulnerar esa propia división. Consejería Jurídica dice horas antes que si tumban esta primera parte se estaría violando el trabajo legislativo, y es que no hubo trabajo legislativo, Pedro, eso no es un intento de violar esa división de poderes. Lo que se viola es la voluntad del pueblo. La deliberación la realizan aquellos que representan la voz del pueblo, que recibieron los votos directos para que personas dijeran, tú habla por mí. Si las personas que están hablando determinan en su libre autonomía que pero nunca por el debate fue agotado, la Suprema Corte. La Suprema Corte, el riesgo que hay aquí, el peligro es que la Suprema Corte va a determinar ahora cuándo se considera terminada una deliberación y cuándo no. Entonces, cuando quiera parar cualquier ley, va a poder decir, no, se agotó la deliberación, claro, e incluso el sentido, porque la deliberación misma tuvo como sentido que se había agotado el debate en ese momento. Entonces, ahora, la Suprema Corte dice, no se agotó. ¿Puedo decir algo rapidísimo? Si quieren escuchar al pueblo, acá tengo los datos de los votos que sacamos en el 21 cada quien. Y entonces escuchar al pueblo es escuchar a la oposición, porque tuvimos más votos, les guste o no. El PRI está por desaparecer, Jackie, por Dios. Gaby, de verdad. No, de veras. Yo creo que lo que no podemos es dar por vayamos concluyendo con tus números. Al PRI le quedan dos estados, Coahuila y el Estado de México, y están por perderlos. Gaby, trae tus argumentos. Creo que Mesa ya tiene más diputados que Morena, ustedes. PT y el Verde sacaron 21 millones. PAN, PRI, PRD y MC sacamos casi 23 millones. Representamos y tenemos más votos, les guste o no, y en el 24, y en Edomex y Coahuila, les vamos a quitar todo. Nadie va a votar por ustedes, pero nadie, por Dios. No veo que tengas aquí una forma de cómo saberlo. Con dos estados que le queda al PRI y los pocos estados que le quedan al congruencia PAN. Con lo que dijiste hace rato, pues es que la gente es pensante. En menos de 3 años perdieron casi 2 definitivamente estados. A mí, más allá de hablar de números políticos, creo que me parece un antecedente súper importante lo que hoy pasó en la Suprema Corte, porque lo que pasó en el Viernes Negro justamente tiene alteraciones al proceso legislativo mucho más graves de lo que el Plan B representó. Entonces nosotros tenemos mucha esperanza y mucho gusto en que la Suprema Corte hará su trabajo, y seguramente argumentarán que fue por que los ministros están haciendo lo que en su momento están acusando, pero la realidad es que el proceso legislativo se violó. Lo que en el Senado se puso en cuanto a los números de votos, lo que se puso en Twitter, lo que los secretarios técnicos y lo que decía el acta no coincidían. Entonces, claro que las violaciones son muchísimo más graves, y claro que le van a dar para abajo también a esas y a muchas otras.
Concluimos con usted, senador. Le pediría que fuera muy breve, por favor. Sí, la Suprema Corte se quitó la máscara hoy. Ella no está, la Suprema Corte no imparte justicia para los mexicanos, sino defiende. Es el último escudo que tiene la ultraderecha, la oposición que perdió democráticamente en el 18, es el último escudo que tiene para defender sus privilegios. Gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Desde esta tarde, el presidente López Obrador encabeza una reunión con el Gabinete de Salud en Palacio Nacional con el fin de evaluar el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México. Blanca Valadez, cuéntanos el movimiento que se ve ahí afuera de Palacio Nacional, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. En efecto, se están reuniendo el Gabinete de Salud, que normalmente se reúne los lunes. Llegó Jorge Alcocer, Alberera, que es secretario de Salud, también Zoe Robledo del IMSS, Pedro Centeno del ISSSTE y otras autoridades. Y la idea es evaluar la posibilidad de ponerle fin a la emergencia sanitaria por COVID. Estamos hablando de que ya pasaron 1,142 días de que se emitieron los decretos el 23 de marzo y también el 30 de marzo, donde se declara el virus como una emergencia de seguridad nacional, y a partir de eso se tomaron medidas muy estratégicas para evitar que la gente se contagiara. Entre estos, pues, el aislamiento voluntario social, el paro de actividades no necesariamente esenciales, importantes, claro. También esenciales, compra de insumos, equipos de protección. Lo que podemos decir es de que, como tal, el Consejo de Salubridad General no está integrado totalmente. Mañana vamos a tener un informe de lo que se va a hacer como país para determinar el fin de la pandemia en México, y también los lineamientos que se van a dar a conocer para tratar a los enfermos con COVID, también para aplicar las vacunas y también poder planear las campañas que se van a hacer en torno a esta enfermedad. Exactamente. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Que ya había mencionado el propio presidente, que iban a esperar a que la OMS determinara el fin de la emergencia sanitaria para entonces tomar una decisión basado en el momento epidemiológico que vive nuestro país. Así que esperaremos mañana si se informa de alguna resolución. Gracias por tu reporte. Muy buenas noches. En otra información, esta mañana, mediodía prácticamente, sonó la alerta sísmica en algunas zonas de la Ciudad de México, provocando el temor de los ciudadanos ante un posible movimiento telúrico. Sin embargo, todo quedó en un susto, en una falsa alarma. La jefa de gobierno informó que se trató de un error derivado a trabajos de mantenimiento, por lo cual ofreció disculpas a los capitalinos. Dijo que se revisará el trabajo de las empresas encargadas del mantenimiento, así como de sus trabajadores, y que habrá consecuencias para quien haya cometido esta falla. Esto en la Ciudad de México. En Veracruz, por tercera ocasión en menos de un mes, uno de los elevadores de la torre pediátrica colapsó, cayó un piso, lo cual provocó lesiones a 4 trabajadores de la institución. Pese a que el accidente se dio ayer, ninguna de las autoridades han declarado algo al respecto, por lo cual solicitan los afectados que sea atendido este problema antes de que cause un daño mayor. Las mujeres que resultaron lesionadas fueron llevadas al Hospital General de Alta Especialidad para su atención. Y tras la caída de un juego mecánico el domingo en Nogales, Sonora, que dejó 5 personas heridas, una de ellas, Xiomara Félix, integrante de la selección mexicana de softball, categoría 15, se recupera favorablemente. Mi compañero Marco Antonio Flores nos cuenta. El colapso de un juego mecánico en la Feria de Nogales, Sonora, la madrugada del domingo puso nerviosos a entrenadores y jugadores de la selección mexicana de softball, categoría sub-15, que representará al país en el Mundial en Japón, a celebrarse en octubre próximo. Y es que una de las baluartes del tricolor femenil juvenil, Xiomara Félix, sufrió lesiones considerables luego de que el juego Power Surge falló y se vino abajo, dejando heridas también a otras 4 personas. Xiomara se recupera en un hospital y los pronósticos son alentadores. De hecho, ayer entró Kenia. Sí. Entra y se suelta llorando, y luego le dice: hey, cálmate tú, si estoy bien, ¿por qué lloras? Le dice, no, y la niña, ya, pues ya. Y, o sea, está ella bien, con una actitud bien optimista, bien positiva, y eso a mí me fortalece, porque yo ya la veo y digo, ay, pues bendito Dios que está bien, o sea, yo la veo bien, nada más son sus heridas.
La seleccionada de 15 años presentó trauma craneoencefálico leve, trauma penetrante de cuello, un escalpe frontal de 12 centímetros y otro en el área occipital de 15. Nunca perdió el conocimiento y bromea como si no hubiera pasado nada. En ella muy buen espíritu deportivo y siempre de competencia. Ahorita va a competir contra esa lesión que tiene. Fue para lo que uno mira, ¿no? Es algo por encima, pero sabemos que tiene cierto trabajo de trauma psicológico en el que tiene que trabajarse. Nosotros por parte del Instituto del Deporte le hemos dado un tema de nutrición para su desarrollo deportivo. Ella trabaja mucho, es una joven muy fuerte. Se espera que Xiomara sea dada de alta este miércoles para continuar su recuperación en casa. Los otros 4 lesionados ya abandonaron el hospital. Desde Sonora para Milenio Noticias, Marco Antonio Flores. Un accidente que desgraciadamente sí resultó fatal fue el que ocurrió en Nayarit, donde 8 personas murieron y 20 más resultaron heridas luego de que un camión de flores se volcó en la carretera Jala-Compostela. Según las autoridades, el conductor manejaba exceso de velocidad, se quedó sin frenos, lo cual provocó que perdiera control de la unidad. Y en Sonora, este fin de semana se registró un enfrentamiento armado en el poblado de Trincheras entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados. La confrontación dejó un militar herido que fue trasladado en helicóptero a un hospital por la Guardia Nacional. Hasta el momento se desconoce el saldo de los fallecidos, pero se sospecha que serían integrantes del crimen organizado. Habitantes de la localidad incluso grabaron este momento. Mano. Esta mañana el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional en la frontera con México, la cual operará con helicópteros para evitar la entrada de migrantes. Además, anunció que está preparando leyes para considerar un delito grave la entrada ilegal, así como permitir la expulsión de los migrantes, esto ante el eventual fin del título 42, el cual vence este jueves. Sobre esto, el presidente López Obrador dijo que sería mejor que Abbott y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hicieran una iniciativa para el control de armas y así evitar los constantes tiroteos. Además, criticó a los republicanos por actuar como empleados de las empresas de armas. Mejor haga una propuesta el gobernador de Texas y el gobernador de Florida y los legisladores del Partido Republicano y algunos también del Partido Demócrata para que ya no se vendan armas en los supermercados, armas de alto poder. Esa es una buena iniciativa para que no hayan estos lamentables hechos de asesinatos, estos tiroteos que hay constantemente. ¿Por qué no se meten a eso? Y que ya dejen de estar recibiendo dinero para campañas de las empresas fabricantes de armas, de la industria bélica. Y justo sobre Estados Unidos, el presidente dio a conocer que mañana sostendrá una videollamada con el presidente Joe Biden. Será a las 9:30 horas. Se tratarán temas sobre el tráfico de fentanilo, migración, la cooperación económica para el desarrollo. También comentó que a días de que concluya el título 42 las cosas van bien. Dijo que su gobierno está en pláticas con Biden para que los trámites migratorios sean más ágiles. El lunes de laboratorio con Ángel Hernández. Bienvenido, Ángel. ¿Qué tal, Sergio? ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues efectivamente hoy se trata de un tema de tráfico de armas muy importante, el cártel de Sinaloa, y la primera vez que se ha encontrado una ruta muy importante de tráfico de drogas desde Viena, Austria, hasta México. Hasta este momento solamente estaba ubicado en Brasil, sin embargo ya se ha encontrado y se tratan de piezas muy importantes, piezas de guerra y de alto calibre. Veamos la historia. En diciembre de 2022, el cártel de Sinaloa se fue de compras navideñas a Viena. Adquirió cerca de 1,000 armas de fuego y equipo táctico para alimentar sus operaciones de tráfico de drogas. Fue entre el 14 y 15 de diciembre que Anastasio Soto Vega, alias Tachín, se reunió con traficantes de armas en la capital austriaca. Primero revisó algunos fusiles AK-47 y subfusiles, pero al final decidió comprar cerca de 500 rifles AR-15, algunos con lanzagranadas, 20 granadas, 500 chalecos antibalas y 500 pistolas.
Acordaron que una parte se pagaría con fentanilo y la otra con dinero. En febrero de 2023, cerca de 33 kilos de fentanilo se entregaron en varios puntos de Los Ángeles, California. Los hermanos Leobardo y Martín García Corrales, operadores de una célula que trabaja para el cártel, fueron los encargados. Estos hechos, reportados por la DEA tras infiltrarse en el grupo criminal, revelan una ruta que no se había reportado previamente, desde Austria hacia México, con operadores en Estados Unidos. En 2021, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional emitió un informe donde colocó a Austria como uno de los hubs o centros más importantes para el tráfico de armas en Europa, un destino, tránsito y origen de armas de fuego. También se había identificado que algunas armas traficadas ilegalmente desde Austria habrían sido recuperadas en Brasil. Además, descubrieron que el mercado criminal de armas está vinculado con grupos del crimen organizado que participan en otras actividades ilícitas como el narcotráfico y la prostitución. Entre ellos la Ndrangheta y la Camorra, así como organizaciones de países como Chechenia, Georgia, Turquía y la región de los Balcanes. Tachin fue detenido en Grecia el 18 de marzo de 2023 y enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Algo que no se sabía, Ángel. Así es, y que puede ser muy preocupante. Sabemos que México ya está litigando y está trabajando para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, pero este es un tema diferente, llega desde otros países, probablemente por mar, ya veíamos en Brasil y ahora en México, y fueron 1000 armas que pueden ayudar a este cártel que está creciendo, que en algún momento parecía que ya no, pero ahora está al lado del cártel Jalisco en el tema, por ejemplo, del fentanilo. Es decir, que esto tendría que abrir los ojos, ¿no?, de todas las rutas posibles. Sí, y también ver muchos temas, por ejemplo, en temas legales sobre comercio, temas sobre tráfico de armas y desarme con otros países, desde Europa hasta Sudamérica, porque esa es la ruta. Generalmente llegan a Sudamérica y después suben. Pues bueno, Ángel, como siempre, muy interesante, y la semana que viene hay uno muy interesante, ¿no? Estaremos también ahora sobre el tema de los narcocorridos, muy importante, un tema cultural sobre el narco. Y que hoy están muy de moda, sobre todo. Así que no nos lo perderemos. Gracias, Ángel, te vemos el lunes. A ti, Pedro. Hablamos de negocio. Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, dio hoy el banderazo para las negociaciones que derivarán en la inversión en el corredor interoceánico. ¿Tienes más detalles, Ana Karina Martínez? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Así es, la secretaria de Economía habló sobre este importante proyecto de infraestructura y de logística al anunciar que la próxima semana se publicarán en el Diario Oficial de la Federación las bases para la subasta para la licitación de 6 de los 10 parques industriales que tendrá el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Raquel Buenrostro destacó que se esperan inversiones para los próximos 30 años, lo que convertirá a México en una potencia económica. Además, aseguró que estas regiones están en perfectas condiciones y en zonas económicas activas, además de que cuentan con una consulta indígena aprobada y no tienen áreas protegidas naturales, por lo que los inversionistas no tendrán ningún problema en instalarse en estas regiones para el corredor interoceánico. En cuanto a los incentivos, Raquel Buenrostro anunció que el paquete incluye depreciación acelerada durante los primeros 6 años, así como la exención del IVA en las transacciones al interior de los parques y también entre ellos durante 4 años, así como una exención del impuesto sobre la renta durante los primeros 3 años, con la posibilidad de que estos puedan extenderse durante otros 3 años más. Por otro lado, en otros temas, la funcionaria aseguró que el gobierno de Canadá descartó ir por un panel de controversias al amparo del acuerdo comercial TEMEC debido a las discusiones que existen por las políticas energéticas de la actual administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que confió en que el diálogo avanzará por el mismo camino en Estados Unidos, aunque evitó dar un estimado de cuánto tardará una resolución sobre esta disputa, por lo que estaremos al pendiente tanto de cómo se resuelve el panel energético como también de la próxima semana las bases que se publiquen en el Diario Oficial para el corredor interoceánico. Muy bien, gracias, Ana Karina. Gracias, muy buenas noches. El presidente López Obrador dejó en claro que México seguirá considerando al dólar como la principal moneda en el mundo. Aceptó que en la actualidad se está viviendo una situación especial con la economía de la Unión Americana, pero aun cuando exista una crisis financiera, el dólar siempre tendrá fortaleza. Además, dijo, México es vecino y principal socio comercial de los Estados Unidos. Por cierto, el gobierno federal informó que la inversión para construir y poner en marcha el Tren Maya se va a recuperar en 6 años. El presidente detalló que el costo original del Tren Maya estaba estimado en 120,000 millones de pesos. Sin embargo, se ha incrementado por las obras complementarias que se han sumado al proyecto. Por su parte, el director del Fonatur, Javier May, anunció que en julio
llegará el primer convoy del Tren Maya a la península para iniciar pruebas estáticas. El compromiso de que el primer tren llegará a la península el 8 de julio. Posteriormente, a la llegada del tren habrá un periodo de pruebas estáticas. A partir de agosto iniciarán las pruebas dinámicas, es decir, el rodamiento en la vía del primer tren. Desde luego, vamos también a cumplir el compromiso de que el Tren Maya va a estar inaugurado en diciembre del 2023 por el bien de todos. Buenas noches, Minely Ataide. Ya quedó lista la liguilla, hay clásico incluido. ¿A cuántos le atinamos en los pronósticos, Mine? Muy buena noche, Pedro. Pues bueno, a ti te fue mejor que a mí, efectivamente, para los que clasificaron a los cuartos de final, porque yo solamente me fui con Tigres Puebla, que fue el que le atiné. Así es que palomita para mí en ese. Los demás, tú acertaste en esa cruce, ¿no? Entre Cruz Azul y los rojinegros del Atlas. Exactamente, ganó Atlas, eliminó al Cruz Azul con un golazo, por cierto. Pero bueno, a ver, Pedro, ya están los cuartos de final definidos. Sí hubo sorpresas en el repechaje. Por ejemplo, la verdad es que ese duelo entre Santos y Pachuca estuvo impresionante. Al final Santos elimina al actual campeón. Hay que mencionar que lo hicieron muy bien. Ya decíamos lo de Cruz Azul, que se impone justamente a los rojinegros del Atlas. Esa experiencia, pues el Tuca Ferretti, que de poco le sirvió a la máquina. Así es que vamos a ver, Pedro, ¿qué te parece? ¿Cómo se van a jugar los cuartos de final? Y justamente vamos a ver a cuántos de estos ahora sí le atinamos. Monterrey contra Santos, ahí tenemos la ida, ¿no? Que va a ser justamente el próximo miércoles a las 19 horas. Sábado la vuelta, 13 de mayo, 19 horas. Ahí voy con Monterrey. Yo también voy con Monterrey, aunque Santos sorprendió. Vamos al siguiente. América contra Atlético de San Luis. Pedro, América. Híjole, yo también creo que Atlético de San Luis lo hizo bien, pero no creo que le alcance para eliminar a una América que ha sido constante durante todo el torneo. Tenemos la ida, miércoles vuelta también, ahí teníamos el sábado. Y los rojinegros del Atlas visitan a las Chivas, por supuesto. Híjole. Es desde pronóstico reservado, ¿eh? Tú estás con el Atlas. Tú como que te gusta el Atlas de Benjamín Mora, que mucho se le criticó y mira hasta dónde ha llevado este conjunto. Yo creo que pasa Paunovic, porque creo que Chivas es uno de los favoritos para coronarse. Oye, y el tema de Toluca y Tigres, ¿ahí a quién ves? Yo creo que este es el más parejo, ¿eh? El más parejo de todos los partidos de los cuartos de final. Yo voy con Tigres. Yo voy con Toluca, voy con Ignacio Ambriz. Creo que pueden. Tigres, la verdad, contra Puebla dejó mucho que desear. Le faltó también en cuestión de contundencia. Para poder cambiar. Tiene plantel, efectivamente, pero creo que Toluca tiene mucho más equipo, se ha visto mucho mejor en todo el torneo. Vamos a ver también, Pedro, si realmente no les afecta, por ejemplo, a los 4 primeros el haber descansado toda una semana. Exacto, también cuenta mucho eso, ¿eh? Y ya con la reunión que vendrá de dueños, habrá que ver el tema del repechaje, porque pues ya viste al Santos, número 13, eliminando al actual campeón. A ver si sigue gustando esto, pero ¿no? Tiene emoción. Ah, bueno. Eso no hay que descartar. Premio a la mediocridad. Gracias, Minely. Buenas noches. Hasta mañana. De esta manera llegamos al final de este espacio informativo, no sin antes agradecerle que nos haya podido brindar el honor de su sintonía en este día tan importante, en este 8 de mayo. Mañana estaremos aquí para informarle lo que acontezca. Mientras tanto, que tenga una excelente noche y lo invito a que se quede con mi compañera Elisa Lanís, quien llega en unos minutos más por esta misma pantalla. Buenas noches.